Salmos. Psalms is a very profound and sweet book of the Bible. Los Salmos es un libro muy profundo y también dulce de la Biblia. I remember clearly my father and even my grandma reciting and sharing every day a different psalm. Yo recuerdo a mi abuela y mi padre siempre cuando éramos pequeños recitando y compartiendo un salmo en la Biblia cada día. And that was a tremendous blessing in my heart. Y eso era una gran bendición dentro de mi corazón. And Psalm 27, which we're going to be here today, y Salmo 27, que es el que hoy estaremos leyendo, it's a great blessing as well. We can see the sweetness through the Word of God. Podemos ver la gran dulzura o descubrir la dulzura en la belleza de la palabra de Dios. So open your Bible with me in Psalm 27. Así que abra su Biblia en Salmo 27 junto a mí. And we're going to start reading a couple of verses from that chapter. Y vamos a estar leyendo algunos versículos de ese capítulo. Now let me ask you something first. Déjeme preguntarle algo primero. Have you ever felt fear? ¿Alguna vez ha usted sentido miedo? I think everyone will say yes, right? Yo creo que todos diremos sí, ¿verdad? I could share many stories where fear has paralyzed me. Yo puedo compartirles muchas historias de cuando el miedo me paraliza. And I think you can do as well the same. You can share a lot of stories about fear in your life. Y yo creo que usted también puede compartir muchas historias de el miedo en su vida. A couple of years ago, I was suffering with a back pain, terrible pain that was I was not being able to stand or walk. Hace algunos años atrás estuve sufriendo de un dolor muy grave en la espalda que no me permitía ni siquiera estar de pie o caminar. And after so many tests, so many doctors, it was found that I had herniated disc. Y después de muchos doctores, muchos exámenes, descubrieron que tenía un disco herniado en la parte baja de la espalda, in the lower back. So I went to surgery, así que me pusieron en el quirófano para una cirugía. But in that surgery room, waiting for the anesthesia to work on me, a tremendous fear invaded my heart. En medio de en el cuarto de cirugía, esperando que la anestesia hiciera efecto, un gran temor invadió mi vida. And I started thinking and asking myself, what if surgery goes wrong? Y empecé a cuestionarme y pensar, ¿qué tal si la cirugía sale mal? What if I couldn't walk anymore, or what if I died through this procedure? Y empecé a pensar todo esto y preguntarme qué tal si no puedo caminar más, o si quizás la cirugía sale mal y termino muriendo en esta sala del quirófano. I think you can also remember a story on your life like this. Yo creo que usted también podría pensar en una historia como esta en medio de su vida. So I start thinking, I'm going to be unconscious in the hands of the doctor, totally dependent on them, and I won't be able to have any control of myself. Empecé a pensar y esos pensamientos vinieron a mi mente. Yo voy a estar inconsciente por algunas horas en las manos de un doctor y sin poder tener ningún control sobre mí. I think you can relate to that. Yo creo que usted se puede relacionar con eso. But then I'm sure that the Holy Spirit put a thought in my head. Yo creo que después de eso, estoy seguro que el Espíritu Santo puso un pensamiento en mi mente. And I thought to myself, when have you ever had control of anything? Y pensé para mí mismo, ¿cuándo es que has tenido control de algo? You see, life is pretty short and so fragile. La vida es tan pequeña y tan frágil, but yet we sometimes, or the entire life, we think that we have control of everything. Pero muchas veces, y la vida entera, pensamos de que todo lo tenemos controlado. But it's not like that. The Lord reminds us through those fearful moments that He is in control and that we are so small, that we are so fragile. Y el Señor nos recuerda a través de esos momentos de dificultad, esos momentos de miedo, que somos muy pequeños, que somos frágiles. Amen. And that overwhelmed peace came to my mind after this.
And I just surrender and say, Lord, you're in control, and you're going to take me through this, whatever the outcome will be. Y después de esto, de reflexionar en eso, ahí en el quirófano, sentí una sobreabundante paz que llegó a mi vida y entendí que el Señor estaba en control de todo. Y le dije, Señor, tú estás en control, no importa cuál sea el resultado de todo esto. In Psalm 27, we can see this very vivid in the life of David. Lo podemos ver también algo similar en la vida de David a través de este salmo que él escribió. In this beautiful psalm, King David reflects in the goodness of God and how he can trust him even in the fearful moment of his life. Podemos ver que el rey David reflexiona en la bondad de Dios a través del salmo, aún en medio de los momentos más difíciles de su vida. We don't know what was the context. Maybe he was running around because of some armies trying to find him. Some of the scholars have different opinions of this. Rather, we can focus on the desire for him to build a closer relationship with God. No sabemos el contexto y podríamos aquí debatir por horas de qué fue lo que realmente le estaba pasando al rey David, pero quiero que nos enfoquemos más que nada en ese deseo genuino del rey David de fortalecer su relación con Dios a través de este tiempo de dificultad. Charles Spurgeon, the great preacher, said and called this chapter a triple level psalm. First, David's personal experience, the church, and also our Lord Jesus Christ. El gran predicador Charles Spurgeon llama a este salmo un salmo de triple plano, en donde podemos ver la experiencia personal del rey David, la iglesia reflejada en este salmo y también nuestro Señor Jesucristo. And because of time, we will not review the whole psalm, but I encourage you to read that on home whenever you have the time and reflect with that context, the experience of King David, the church, and Jesus Christ through this psalm. Y como no tendremos tiempo de reflexionar cada uno de los versículos, yo le animo a que usted lo haga en su casa cuando tenga tiempo con ese contexto a través de la experiencia de David, la iglesia y nuestro Señor Jesucristo en mente. So, first verse says, "The Lord is my light and my salvation." André already read it for us. El primer versículo que ya Andrés leyó para nosotros dice, Jehová es mi luz y mi salvación. And then he starts making a rhetorical question. Y luego él hace una pregunta retórica. ¿De quién temeré? Who shall I fear? And then he continues, the Lord is the stronghold of my life. Whom shall I be afraid? Él continúa diciendo en la segunda parte del verso 1, dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? So he knew very well that the Lord was in control of his situation. Él sabía muy bien que el Señor estaba en control de su situación. And he was asking himself a rhetorical question again. Él se hace una pregunta retórica nuevamente. Who shall I fear? Whom shall I be afraid? Y él se pregunta nuevamente, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? You know, although the light doesn't change, the light of the sun, the light that we can see, it doesn't change much. It depends of the eye. The way it's perceived depends on the eye which it is viewed. Usted sabe, la luz del sol, aunque no cambia, la percepción de la misma depende del ojo con que se ve. For instance, a blind man might know many facts about the light of the sun. Por ejemplo, un hombre ciego podría saber mucho texto y muchas cosas científicas sobre la luz del sol, but yet he will not be able to see that shine through his eyes. Pero aún así, sabiendo mucho conocimiento, él no pudiese ver la claridad o el brillo de la luz del sol en sus ojos. In the same way, the Lord is the light, the Lord is salvation. It's not the same saying the Lord is my salvation, the Lord is my light. En el mismo contexto, de la misma forma, no es lo mismo decir el Señor es la luz, el Señor es la salvación,
a lo que David estaba diciendo, el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación. Note how David is making this sentence a personal thought for himself. The Lord is my light, the Lord is my salvation. Note cómo el rey David lo estaba haciendo muy personal. El Señor es mi Dios, mi luz, perdón. El Señor es mi salvación. So ask for yourself for a second. Ask yourself for a second. Do I know facts about God? Or do I really know God as my light and my salvation? Por un segundo, pregúntese usted mismo, ¿yo conozco algunos datos sobre Dios? ¿O realmente lo conozco como mi luz y mi Salvador? That's a great difference between those two. My light and my salvation. Hay una gran diferencia entre esos dos, mi luz y mi salvación. Do I experience God as my light and my salvation? That's number one. I want to bring you 3 points or 3 questions that each one of us should answer for ourselves. Yo quiero traerle 3 preguntas y esta es la número 1, que yo quisiera que cada uno de nosotros respondiera de una manera personal, meditando en esto esta mañana. Do I know God or experience God as my light and my salvation? ¿Experimento a Dios como mi luz y mi salvación, mi Salvador? When He is our light, then He becomes our salvation. Cuando Él es nuestra luz, entonces se convierte también en nuestra salvación. He promises to guide us rightly, not only to show sin, but to free us from sin. Él nos promete guiarnos rectamente, no solo para enseñarnos sobre el pecado, pero salvarnos del pecado más bien. Not only to make us see the curse that sin brings on our life, but also to draw us to the love of God and remove the curse that sin is bringing. No solo para hacernos ver la maldición que nos trae el pecado, sino para, a través del amor de Dios, quitar esa maldición del pecado en nuestras vidas. But that's when we learn about my light and my salvation. Pero eso es cuando le conocemos a Él como nuestra luz y nuestra salvación. Amen. Verse number 2 says, when the wicked advance against me to devour me, it is my enemies and my foes who will stumble and fall. El versículo número 2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes y tropezar, ellos tropezaron y cayeron. Verse number 3, thou an army besiege me, my heart will not fear. Thou war break out against me, even then I will be confident. El versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David paints or continue painting a very intense picture on verse 2 and verse 3. Some of us may say, well, that's too much for me. I'm not involved in any war, or I don't see enemies that wants to devour my flesh. Usted ve que David nos pinta una gran imagen a través del versículo 2 y versículo 3, y quizás alguno de nosotros dirá, eso es demasiado para mí, yo no estoy en guerra o no tengo ningún enemigo que quiera comer mis carnes, como él decía. We don't have an enemy maybe that wants to devour, and maybe we're not in war, we are not besieged in war, like the picture. Quizás no estamos en una guerra y no tenemos un enemigo que nos esté sitiando o rodeando como en esa imagen. You know, siege or besiege was a way of the enemy to destroy a city in a very peaceful way, I'll say. Rodear o sitiar una ciudad era la forma antigua en la que un enemigo tenía para destruir una ciudad de una manera bastante pacífica. They just need to wait outside the city until everyone just ran out of food and water. Solo tenían que pararse afuera de una ciudad hasta que la gente de la ciudad se quedara sin comida y alimento. Very peaceful.
but they were just waiting for them to go out and to surrender. Pero estaban ahí afuera, parados afuera de la ciudad, hasta que ellos se rindieran o salieran de ella. Now we might be wondering, well, what's in it for me? Que quizás estamos preguntándonos qué hay ahí para mí. How can I relate with that verse if I'm not in a war? ¿Cómo puedo yo relacionarme con ese versículo si no estoy en guerra? Well, let me remind you what Ephesians 6:12 says. And if you don't need to look for it, I invite you to read it through the screens. Y si no pueden buscarlo, Efesios 6:12, yo puedo invitarles a leer desde la pantalla. It says, our struggle is not against flesh and blood. Nos dice Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra sangre y carne, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. So let me ask you again, are we on a war or not? Déjenme preguntarles ahora de nuevo, ¿estamos en una guerra o no? Are we sometimes besieged by the enemy? ¿Estamos a veces también rodeados del enemigo, sitiados por él? No doubt our struggle is real. We are in a war, and even at times armies besiege us. No hay duda alguna, nuestra lucha es real. Y a veces el ejército acampa en contra nuestra, alrededor de nuestra ciudad. So the question now is, what will we decide? La pregunta ahora sería entonces, ¿qué decidiremos? Will we put our trust in the Lord and said, like David says, the Lord is my light and my salvation, I will not fear? ¿Qué decidiremos ahora? ¿Pondremos nuestra confianza en el Señor y dijéramos como Él dijo en ese versículo 1, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? That will be a great, by itself, a great encouragement. Ese sería por sí solo un gran consejo, a great advice, un gran consejo to build our confidence, our trust in the Lord. So when the war comes, when the enemy come and besiege us, we're ready to battle. Para que cuando pongamos nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor, para cuando el enemigo llega y quiere atacarnos y está sitiando nuestra casa, nuestra ciudad, estemos listos para la batalla. Amen. So first, as I mentioned before, como mencioné al inicio, el primer punto, anyone remember? Como al primer punto, ¿alguno lo recuerda? Do I know facts about God? Or am I like the blind man, just not seeing God? Or am I experiencing God and His light and His salvation? El primer punto era, ¿estoy siendo como el hombre ciego que no puedo ver la salvación y la luz del Señor? ¿O estoy experimentando su luz? And secondly, what will I decide? Whether I'm going to put my trust in the Lord or in any other thing. Y lo segundo es que decidiré. ¿Voy a poner mi confianza en el Señor plenamente o en las cosas que hoy en día tengo alrededor? Now, we don't have, as I mentioned, time to go through the whole chapter, but I want to make sure we read also verse 13 and 14. Como dije antes, no tenemos tiempo para ir a través de todo el capítulo, pero quiero asegurarme de que también leamos el versículo 13 y versículo 14. And it says, I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. El versículo 13 y el versículo 14, David continúa diciéndose y recordándose a sí mismo, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera en el Señor. What a great encouragement. Qué gran ánimo que se da el mismo rey David, that himself is given to him.
el mismo rey David se está dando a él. Don't forget the goodness of the Lord. No olvides la bondad del Señor. How many of you have learned and feel the goodness of God? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido, hemos visto la bondad del Señor? So why he will fail now? Así que ¿por qué él va a fallar en este otro nuevo acontecimiento? Why he will fail you in the future? ¿Por qué te va a fallar en el futuro if you have seen the goodness of God till today? Si usted ha visto la bondad de Dios hasta el día de hoy. David knew the Lord very well. He knew his goodness and he knew he can fully wait on him. David conocía la bondad de Dios, conocía de primera mano la bondad y que él podía esperar plenamente en él. David made him the Lord, the light and his salvation. Él hizo que el Señor fuese su luz y su salvación. And he will be able to trust him. Y él podía confiar plenamente en él. Now that's why he was in peace and trusting in that God is in control. Él sabía que él podía estar en paz y que el Señor iba a responder y a confiar en él. So number 3, I want to bring or share something that I learned through a quote. Número 3, quiero compartir algo que aprendí de este pequeño refrán. Dice, you cannot trust someone you don't know. The deeper your knowledge, the greater your capacity to trust. Quiero compartirle este refrán que dice, no puedes confiar en alguien que no conoces. Cuanto más profundo sea tu conocimiento, mayor será tu capacidad de confiar. So let me ask you, are we knowing the Lord in depth? Así que déjeme preguntarle, estamos conociendo al Señor profundamente? Through the Psalms we can do that. A través de los salmos podemos aprender eso, aprender del Señor. Meditate in the Psalm and the goodness of God help us to remember He is faithful. Meditar en los salmos y en su bondad nos ayuda a recordar de que Él es fiel. And we can know Him better, so we can trust Him better. Y podemos conocerle más profundamente para saber y confiar mucho más en Él. The Bible often uses the word known to describe an intimate, experimental relationship. La Biblia usualmente usa la palabra conocer o conocimiento para describir una relación íntima y experiencial sobre el Señor. Not just intellectual awareness, like the blind man. No solamente un conocimiento intelectual como el ejemplo que ponía del hombre ciego, but as experiential relationship with the Lord. Pero una relación, sino una relación íntima con el Señor. One of my favorite Bible verse is Psalm 46:10. Uno de mis versículos favoritos es el Salmo 46:10, que dice, Be still and know that I am God. Que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. So how can I come and see Him and know Him better? ¿Cómo puedo conocerle y confiar más en Él? When I learn to be still and to find Him through the Word of God. Cuando puedo conocerle más íntimamente a través de su palabra. So let us strive to know Him better. So when the difficult times come to our life and we are called to fight against fear, we can trust Him more and more and ask like David asked the rhetorical question. Así que forcémonos, querida iglesia, por conocerle mejor, para que cuando lleguen los momentos difíciles nos veamos llamados a luchar contra el enemigo en esa guerra del día a día y podamos decir como David dijo en esa pregunta retórica, Who shall I fear? Of whom shall I be afraid of? ¿A quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? But that's just accomplished when we can learn more about the Lord, deeper and deeper in an intimate relationship with Him. Pero eso solo sucede cuando tenemos una relación íntima con Él, cuando le conocemos
de manera experiencial, no solamente de información. Not only about information or intellectual, but when we have a relationship intimate with Him. Pero una relación íntima y relacional con Él. I want to invite you.